Vivencias. Estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván. Muy bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, retomando, arrancó el año, feliz año. Bueno, feliz año. Feliz año porque, bueno... Empezamos porque para los oyentes del exterior me gustaría puntualizar que nosotros solemos decir acá en Uruguay... Es un poco a modo de chiste. A modo de chanza en nuestro país. Sí. Cuando llega el último ciclista de la Vuelta al Uruguay que se realiza en Semana Santa, damos como oficialmente iniciado el año activo del Uruguay. Claro, no podemos decir que esto sea parte del programa porque lo empezamos como el 1 de enero, empezamos a full acá. Nosotros no sabemos de fríos, de calores. No. Hemos estado al firme. Exactamente. Antes de empezar hoy con tu columna, me llegó una excelente invitación que tengo que agradecerle a la escribana Silvia Goldstein, que me hizo llegar esta invitación, que quiero que tú nos cuentes un poquito sobre la cátedra de judaísmo Niso Asher de la Universidad Católica, que va a iniciar ahora en mayo, este año lectivo. Va a comenzar esta cátedra con los cursos y nos hace la invitación para la gente que quiera asistir. En principio había una fecha, ahora hay otra. Te voy a dejar a ti la palabra, Jorge, para que nos cuentes un poquito y invites a la audiencia y a los que los quieran acompañar. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, se trata del comienzo de cursos de la Cátedra de Judaísmo Niso Asher de la Universidad Católica, que como ya habíamos abundado sobre el tema, ¿no te acordás? Cuando estuvo incluso la escribana Goldstein. Estamos hablando de una instancia formativa dentro de la Universidad Católica del Uruguay, con la peculiaridad que a veces puede llegar a tener el hecho de una cátedra de judaísmo dentro de la Universidad Católica, hablando a las claras de los puentes que por suerte se han podido establecer de mucho tiempo a esta parte entre ambas religiones fundantes de la civilización occidental, ¿no? Judeocristiana, y por lo tanto en ese mismo marco es que se desarrollan estos cursos. Este año cumple 18 años la cátedra, muy significativo porque para la cultura hebrea el número 18 representa la vida, ¿no? Y como que una de las premisas para este año es precisamente celebrar la vida, y en ese sentido el curso, que comienza ahora el 14 de mayo y se extiende hasta fines de noviembre, va a permitir abordar determinados ejes temáticos. Y tengo el honor de formar parte del equipo docente, pero hay diferentes profesionales de distintos ámbitos de la cultura y de ambas religiones, sacerdotes, rabinos, psicoanalistas, sociólogos, una propuesta por demás interesante, con 3 ejes temáticos. 3 ejes temáticos. ¿Podés decirnos los ejes temáticos? ¿Los tenés ahí? Los tengo acá, sí. Tenemos 3 ejes temáticos que son textos sagrados, Kabbalah y pensamiento judío. Exactamente. Los textos, sagrados tienen que ver un poco con el abordaje de todo lo que hace a las Sagradas Escrituras, ¿no? El Tanaj, o sea, la Biblia hebrea, la Biblia en sí, por su significación que tiene para ambas religiones, y obviamente todo lo que tiene que ver con el Talmud, que es la transmisión de la Torá, o sea, de la ley judía a través de, la tradición oral. Después Kabbalah, que tiene que ver con el misticismo hebraico, ¿no? O sea, con todo lo que ha sido el estudio en profundidad que han realizado a través de los siglos distintos sabios. Y después pensamiento judío, donde se van a abordar desde la perspectiva de distintas personalidades de la ciencia, el arte y la cultura, lo que ha sido su aporte a la construcción de un corpus filosófico integrado obviamente a lo que ha sido la cultura universal, ¿no? Y ahí va a haber, yo en lo personal yo voy a tratar durante 2 clases
acerca de, digamos, la trascendencia del pensamiento filosófico de un gran talmudista y cabalista que era Messier Shoshani, que Ah, qué era, lindo. un egregio, digamos, un polímata que optó a mediados de los 50 por radicarse en Sí, Uruguay sí. y que desarrolló su obra hasta su muerte. Falleció aquí Ujú. en el departamento de Durazno en el año Sí, 69, 68, perdón. Y bueno, vamos a desarrollar un poco lo que fue la transmisión del sí, conocimiento, sí, muy su interesante. posicionamiento filosófico, su interpretación del Talmud, de la Cábala. Y bueno, también voy a hablar sobre Berta Pappenheim en otra de las Ujú. clases, que es, bueno, para los que estamos formados dentro del psicoanálisis, es nada más ni nada menos que la famosa ANAO, el caso clínico que a partir de Joseph Breuer instiga un poco a Freud a incursionar en el abordaje más profundo de la patología histérica, ¿no? Bueno, ya imagínate, con tus dos charlas nomás y lo que nos adelantaste, creo que Ni hablar. me parece que ya dejamos bien prendido la semillita. Lo único que no me gustaría es sí, consultarte, esta cátedra para quién está abierto, Para todo solo el mundo. es Para todo público. el mundo, no hay limitaciones ni por tema de religión, de Ah, credo, se tienen ni posicionamiento ideológico en absoluto. se, Te digo más, el 95% de los alumnos no son judíos. claro, Aparte, te diré que, bueno, este año se va a implementar el curso online, o sea, perfecto. para que Aquel que personas no puedan puede acceder. asistir Exactamente. Y directamente. obviamente para estudiantes, incluso para docentes, hay toda una propuesta de becas, de lo cual yo no estoy muy interiorizado Pero porque sí, la se pueden escribana comunicar. Goldstein, Se pueden comunicar. se comunican capaz que Hay un teléfono en la en Universidad la Católica Universidad Católica que es que... el 2487 2717 interno 6390. Perfecto. Bueno, ¿Está? ya ahí podrán Ahí, ver todos los datos, ni cómo hablar, hacer para ni hablar. y los horarios, más información, pero creo que con esto vamos a prendiendo la semillita para que el que ¿Cómo le no? interese, es muy muy interesante la Por propuesta, supuesto. Por la pueda acercarse. multiculturalidad que va a estar en juego y bueno, por la Claro. apertura hacia todas las religiones. Perfecto. Bueno, Bueno, Jorge, hoy continuamos. Hoy habíamos empezado en tu columna anterior a hablar sobre los distintos, hablar sobre la toxicidad en las parejas, pero hoy te vas a dedicar en las relaciones interpersonales, porque esas relaciones tóxicas de alguna manera son como grandes vampiros, ¿no? Van chupándonos la energía y a veces son muy difíciles de identificar este tipo de relaciones y nos vemos atrapados y también son difíciles de liberarnos. A ver por qué. Empecemos sí, a analizar, a ver sí. despacito, En primer ¿no? lugar, la verdad que quedé muy contento por la repercusión que ha tenido, no solo a través de personas por las redes, Sí. sino de contactos personales que he establecido con quienes han accedido al video Sí, yo vi del programa. muchas comentarios Sí, sí, de sí. gente que te felicitó y Sí, que, sí. y que Bueno, estuvo atento. y a vos también, y a vos Bueno, también. muchas gracias. Sí, el tema está sobre la palestra y es un tema que, como decíamos el pasado martes, nos convoca y mucho porque si bien ¿Quién no ha vivido una ¿quién no ha relación vivido tóxica? ¿quién no ha Porque vivido una relación tóxica? ¿Quién no se ha visto expuesto, involucrado de alguna involucrado, manera. o mismo quien de repente involuntariamente pudo haber generado en algún momento Claro. situaciones impregnadas de toxicidad involuntariamente, Sí, sí. obviamente? Vamos a quitar el tema de la intencionalidad o la malignidad que pueda haber. Simplemente todos en algún momento pudimos haber no sé, tenido algún gesto, alguna actitud que genere toxicidad en una relación. Ujú. Pero yo quiero puntualizar algo. Hay teóricos, hay colegas que dicen que no hay personas tóxicas, que hay relaciones tóxicas. Bueno, yo pienso que no es así. Yo pienso que hay relaciones tóxicas y hay personas tóxicas. Ujú. Lo que quiero puntualizar justamente es que la toxicidad en sí, como decía hace un ratito, no implica malignidad, no implica una intencionalidad, pero sí implica que de repente
un individuo, una persona determinada, por no haber podido elaborar determinados conflictos, por estar sometido a tensiones y a presiones internas y externas que no puede superar, incurre en actitudes sumamente tóxicas, de las cuales no puede emerger, precisamente porque la constituyen. Cuando un conflicto está acendradamente instalado en la psique del individuo, es muy difícil sin mediar ayuda terapéutica. Claro, quizás de pronto no sean conscientes de que están llevando a cabo una relación tóxica, entonces. Exactamente, porque actúan desde un registro dentro del cual están instalados. Están convencidos que están actuando bien. Yo soy así, te dicen. Claro, yo soy así. Bueno, esa es mi forma de ser. Y yo soy así. E incluso muchas veces sacan patente de frontales, de espontáneos, de sinceros. Y muchas veces detrás de ese parapeto suele haber, digamos, un desconocimiento de lo que implica en el otro. Hay una carencia total de empatía. Ese famoso término que tanto hemos aplicado a lo largo del tiempo, ¿no? Que tiene que ver de ponerse en el lugar del otro, y aquí aparece el tema de la otredad, sobre el cual ya hemos abundado. Pero también quiero aclarar que el tema de la toxicidad no involucra solamente a grupo etario, clase social, contexto cultural determinado. Es transversal, ¿no? Atraviesa todos los estamentos sociales, todos los niveles culturales, todas las, digamos, las circunstancias socioeconómicas que pueda vivir cada persona. Es independiente, tiene que ver con la estructura de personalidad que no le permite establecer vínculos suficientemente saludables como para respetar la libertad del otro, como aclaramos el martes pasado, de poder ser, hacer y estar en función de su deseo, ¿no? De la libertad precisamente de ser, hacer y estar. Yo creo que ese es un punto a partir del cual se van generando situaciones que pueden precisamente generar toxicidad. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa y luego de la pausa entramos con esas características de las relaciones tóxicas, cómo se ven, por qué están allí. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en la columna Mano a Mano y sin diván del licenciado Jorge Schneiderman, hoy hablando de relaciones tóxicas. Nuestras líneas de comunicación: 091-864-797, SMS o WhatsApp, la clásica línea de la 30, 2902-5642, y en Facebook, Andrea Calvete. Vivencias. Mis abuelos son totalmente opuestos. Mi abuela es moderna, tiene todas las redes, pero mi abuelo no quiere saber nada con la tecnología. Así de diferentes como los ves, tienen algo en común. Los dos cobran la jubilación en Red Pagos porque pueden elegir cómo hacerlo. Él cobra en la mano, como siempre, y ella en su tarjeta Mi Dinero. Elegí vos cómo cobrar tu jubilación y hacelo en Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas. AIE, Arquitectura e Ingeniería de Edificios. 2709-1344. AIE, Presupuestos sin cargo. Pisos flotantes Cronotex. Tecnología alemana que ahorra casi un 50% en tiempo de colocación. La más variada gama de diseños y colores. Ideal para uso doméstico y comercial. Visítenos. Domingo Aramburú, 1668 y nuestro nuevo Placacentro. Ruta Perimetral y Beloni. 2200-2068. ¿Pensó en maderas? Pensó en Gavicar. Automecánica Romagre. Más de 40 años al servicio de su automóvil. Mecánica multimarcas. Suspensión, frenos, inyección electrónica, electricidad, alineación y balanceo. Venta de neumáticos y baterías. Automecánica Romagre. Ramón Anador 3225 a metros de Lombú. 2481-4060. Grupo Gama.
Gama te sorprende con el nuevo Plan Hogar Seguro. Desde 1.200 pesos por mes. Conectate ya al 28 444 333. Y si ya sos cliente, comunicate para saber los adicionales que podés contratar. Válido únicamente pagando con débito de tarjetas de crédito. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro. Nuestras líneas de comunicación 091-864-797, SMS o WhatsApp, la clásica línea de la 30, 2902-5642 y en Facebook, Andrea Calvete. Vivencias. Mano a mano y sin diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya ahora entramos en estas relaciones tóxicas que de alguna manera nos irás contando esas características y que creo que ya igual estuvimos viendo que hay como actitudes en las que se sobrevuela la manipulación, la denigración, la intimidación, algunas características de asfixia, de represión. A ver, vamos a ir analizando gradualmente, a ver qué te parece. O sea, se obstaculiza al otro la capacidad de dar rienda suelta a lo que es su deseo. ¿Te acuerdas que hablamos también? Sí, sí. ¿Tá? Ya abundamos. Habíamos también. Puesto un ejemplo de una pareja. Exactamente, habíamos hablado Habías de puesto eso. tú un ejemplo. Sí, exactamente. Sí. Una pareja mayor donde Sí. un poco quedó como cancelada en aquella señora la capacidad de autorrealizarse, no tuvo la posibilidad de elevar un poco su mira y pensarse más allá del vínculo, y eso ya implicaba toxicidad en la relación. También creo que vale la pena detenernos antes de incursionar un poco dentro de la casuística, que es por demás ilustrativa, por supuesto, que bueno, hoy por hoy un poco había quedado planteado, es un tema de épocas, es un tema donde incide mucho el contexto. Tendremos que decir que antiguamente, cuando digo antiguamente, qué sé yo, hasta los 70, ¿no? Hasta los 80, como que el qué dirán o el someterse a determinadas reglas o el recato social implicaba que muchas veces la toxicidad emergente, digamos, dentro de un vínculo, se sostuviera un poco al margen, que no se colectivizara. ¿Por qué? Por el tema de la censura social. Claro. Muchísima gente sostenía, entre comillas, las formas a los efectos de no defraudar a sus padres, a sus abuelos. Claro. Todos tenemos contacto con personas o con circunstancias en que llega un momento y nos enteramos que fulanito y sultanita, que de repente estuvieron unidos durante 30, 40 años, en realidad llevaban adelante una relación sumamente que hoy, a los ojos de lo que entendemos hoy por toxicidad, era sumamente tóxica. Claro. Y había quedado también planteado qué pasa con la juventud. Claro. Hoy por hoy hay una actitud, digamos, no tan preservacionista de las formas y del qué dirán, sino una actitud de vivir más. No vamos a hacer una apología de lo que es el hoy por hoy, porque cada época evidentemente tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Claro. Pero creo que hoy por hoy se trata de mantener menos a resguardo esas formas inconducentes, sumamente dañinas para los individuos, que obviamente no saben cómo ponerle punto y aparte a una relación tóxica. Ahora, nosotros hemos hablado dentro de la pareja, todo lo que vos enumeraste exactamente son elementos sintomáticos, paradigmáticos de lo que es una relación tóxica. Ahora, eso no se agota en las relaciones de pareja. No. Hay relaciones tóxicas, qué sé yo,
en la convivencia, en el plano convivencial, qué sé yo, en el edificio donde uno hoy Claro. puede vivir, el instituto donde uno de repente puede, qué sé yo, tomar cursos o dar Sí, clases, sí. O en el club que podés en el ir, club al que vos de repente vas, en el mismo trabajo. en el mismo trabajo, y mismo personas que de repente, no directamente, pero de manera tangencial, tienen una cierta incidencia en tu vida. Claro. ¿No? Entonces, me parece que es importante separar un poco eso porque, claro, obviamente el tema está en el tapete a través de lo que ha sido lamentablemente la proliferación de situaciones de, digamos, de violencia doméstica, Claro. todo lo que involucra digamos, al menoscabo del derecho de la mujer, Ujú. mayoritariamente, a las manipulaciones tóxicas, bueno, que lamentablemente han elevado las tasas de conflictividad, incluso de asesinatos, de femicidios, a causa justamente de este tema, ¿no? Sí, también capaz que al bullying, al acoso laboral, Ahí está. hay muchas como formas, Entonces, ¿no? entonces yo justamente, ese es el punto, Andrea. Nosotros en su momento hablamos de mobbing, hablamos de bullying, y cuando hablamos de bullying y hablamos de mobbing, ¿de qué Sí. estamos hablando, Andrea? De relaciones tóxicas, claro, claro. Estamos hablando de relaciones tóxicas que implican que la denostación del otro, la cosificación del otro, el convertir al otro en una especie de punching ball, depositario de todas las burlas, la caricaturización, a los efectos de someterlo al escarnio público, y los perpetradores sentirse encumbrados, ¿no? Lamentablemente hay toda una nomenclatura, un poco lo vemos en las series televisivas, ¿no? Claro. Los famosos populares del curso, del grado, como se suele decir en algunos lados, que someten permanentemente a otros a ese escarnio. Y bueno, eso son relaciones tóxicas. Claro. Relaciones tóxicas que involucra a las partes, pero que tiene que ver también con la aquiescencia, con la connivencia incluso del entorno que permite que esas cosas se desarrollen. Y ahí está un poco también el nudo de ese flagelo que es la toxicidad en los vínculos. Si te parece, Sí. Jorge, mira, me gustaría entrar en ese nudo Sí, sí. para empezar a desanudarlo y Exacto. analizarlo, Ahí pero está. vamos a hacer una breve Bueno, pausa cómo no, y cómo luego no. de la pausa nos metemos ya en el nudo mismo de las Sí, relaciones ni hablar. tóxicas, ¿te parece? Sí, impecable. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos aquí junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván, hablando hoy de las relaciones tóxicas, pero tenemos muchos mensajes. Nos fuimos a la pausa con el nudo de las relaciones tóxicas y nos vamos a meter en ese nudo, Jorge, y capaz que lo vamos a poder ir desenmarañando el nudo en la medida que vamos también contestando los mensajes. Perfecto, ¿Te parece perfecto, bien? Andrea, perfecto. Te voy leyendo de a Bien. uno para que puedas ir respondiendo Bien, cómo de no, a cómo uno no. a cada uno de los oyentes no, que con mucho amablemente nos hacen llegar su mensaje. Acá me dice Mario de Positos: hola Andrea, dice, me gustaría preguntarle al licenciado cómo hacer para salirse cuando uno se da cuenta que está en una relación tóxica, cortar de golpe o tratar de corregirlo. Esta última, dice, me parece más difícil. Felicitaciones y muchas gracias, muy bueno el tema. Felicitaciones por el programa, Mario de Positos. Gracias, Mario. Bueno, retribuyo el saludo para Mario de Positos. Bueno, evidentemente por ahí tenemos que delimitar las cosas, ¿no? O sea, cuando hablamos de toxicidad, no nos referimos a que un hecho puntual que puede Claro. habernos dolido, que nos Sí, puede sí, haber sí. dañado, que nos puede haber defraudado en ciertos aspectos Ujú. respecto del otro, sino es la sumatoria, es la sucesión de hechos que, como habíamos enunciado en la columna pasada, tienen que ver con la pérdida de confianza, el control sobre el otro, la descalificación, la denostación, en sí la manipulación y la inhibición por consiguiente del otro, Ujú. a tal punto de paralizarlo en sus autonomías.
Claro. Entonces, primero debemos, desde un claro sentido de las proporciones, entender de qué se trata. Cuando el sentimiento es fuerte, cuando el vínculo se construyó desde la solidez y la consistencia deseadas, evidentemente, bueno, al irrumpir situaciones que implican toxicidad, lo importante es, antes de que la sangre llegue al río, hablar, hablarlo, poner en palabras lo que nos moviliza, lo que nos mueve, lo que nos remueve, y tratar de alertar al otro en cuanto que hay actitudes, hay conductas, hay gestos que nos están inhibiendo, que nos están paralizando, y por lo tanto, cuando uno ya deja de ser feliz, cuando eso atenta con la vida sexual de la pareja, cuando ya todo pasa a ser algo anodino, cuando debes de disfrutar del vínculo, se empieza a sufrir, ahí hay que ponerle coto. Claro. Y pero poner en palabras. Ahí está, poner en palabras. Pero yo te decía esto fuera de micrófono, sí, Jorge, que hay veces, por más que uno pone en palabras, después que una persona pasa ciertas barreras, dice ciertas cosas, capaz que el vínculo ya queda fracturado. Por ¿no? supuesto, por eso decíamos que hay un gradiente, Andrea. O sea, hay situaciones que uno puede llegar a entender, a perdonar, claro, que son producto de una circunstancia puntual, ¿no? Como también argumentábamos en otra oportunidad, hay personas que se sienten un tanto vulnerables ante determinadas pérdidas, situaciones, y muchas veces se termina descerrajando sobre el otro todas las tensiones que uno no puede soportar, y bueno, eso puede implicar digamos, el establecimiento de un cierto grado de toxicidad atentatorio contra el otro, pero sin llegar a ser algo que termine de fisurar o fragmentar la relación. Es muy importante entender, ¿no? Hacer un poco de introspección, analizar las cosas dentro del contexto. Claro. Bueno, había otra... Hay más mensajes, sí. Mira, sí. Esperemos que este haya quedado, yo creo que fuiste bastante claro. Bueno, el otro mensaje es Anita de Parque Posadas, dice, ¿por qué es tan difícil darse cuenta de estas cosas? Cuando te das cuenta es cuando estás ahogada. Si nos manda saludos. Gracias, Anita, por este mensaje. Lo que pasa es que los seres humanos muchas veces, cuando estamos muy enamorados, o cuando de repente lo que prima no es el deseo sino la necesidad, vemos la realidad un tanto escotomizada, o sea, no vemos la realidad, llegamos a negar la realidad, urgidos por la circunstancia. Entonces no podemos salir de esa zona de impacto, de sentirnos defraudados por la persona que amamos, y por lo tanto hay como una resistencia a aceptar algo que era inesperado. Y también puede pasar, Jorge, sí, a ver, en esto que estás diciendo, y por lo que el mensaje que manda esta oyente, que la persona también, el que ejerce la relación tóxica o el que construye nexos tóxicos, lo haga como no lo hace dándose cuenta, finja o aparente ser otra cosa que no es, y ahí está el problema. Claro, y es cuando más estruendo hace el derrumbe, ¿no? Claro, porque de la pronto máscara, ¿no? esté enmascarado en un personaje. El enmascaramiento que suele, digamos, al porque que suele ahí apelar no determinada es tan difícil, clase de personas, ¿no? ¿no? No es claro, tan fácil darse cuenta. Claro, porque está muy buena la puntualización que haces, porque vos de repente convivís parte de tu existencia con una persona que sabés que hay elementos que por ahí con los cuales vos te sentís discordante, con los cuales no conciliás, pero sabés que bueno, que de repente luego eso va increyendo y por ahí va generando niveles de toxicidad, pero sabés que estás con una persona de repente irascible, una persona dominante, claro, una persona omnipotente, pero bueno, se da un proceso que por decantación implica que bueno, hay que tomar una decisión, esto no da para más. Claro. Pero cuando una persona irrumpe con actitudes, con gestos totalmente contrapuestos a lo que nosotros de repente fuimos construyendo del otro, entramos en conflicto con lo que hemos construido y nos sentimos estafados, ¿no? Claro. Y cuando vos te decepcionás de un amigo,
de un pariente, de un líder político, Claro. de una ideología, qué sé yo, Sí, sí. a la cual depositaste, incluso llegaste a ubicar en el pedestal de la idealización. Muchas veces la idealización no nos deja ver la verdadera Forma de la forma persona. de ser del otro, ¿no? Claro, tiene que ver con eso. Y el otro mensaje más por acá dice, a mí me pasó y me hizo perder el trabajo, me estaban manipulando y no me di cuenta. Felicitaciones por el programa, Natalia de San José. Bueno, Natalia. Muchas gracias, Natalia, por tu mensaje también. Bueno, un saludo para la Natalia. gente de San José. También tenemos otros oyentes de San José, sí. De San José. Bueno, hay mucha audiencia de San José, ya Sí, he sentido. sí. Bueno, las relaciones laborales. Hoy estábamos concatenando un poco lo que era el bullying, el mobbing, y bueno, y las implicancias que ello puede tener a la hora de definir una relación laboral tóxica. Yo no sé si disponemos de tiempo antes de la pausa, porque me gustaría contestarle al oyente justamente a través de una viñeta clínica. Si te parece, hacemos una pausa y le contestamos luego de la pausa, Con y mucho ya gusto. con esta viñeta contestás este mensaje. Exactamente. Hacemos una breve pausa y continuamos con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván aquí en Vivencias. Nuestras líneas de comunicación 091-864-797, SMS o WhatsApp, la clásica línea de la 30, 2902-5642 y en Facebook Andrea Calvete. Vivencias. Mis abuelos son totalmente opuestos. Mi abuela es moderna, tiene todas las redes, pero mi abuelo no quiere saber nada con la tecnología. Así de diferentes como los ves, tienen algo en común. Los dos cobran la jubilación en Red Pagos porque pueden elegir cómo hacerlo. Él cobra en la mano, como siempre, y ella en su tarjeta Mi Dinero. Elegí vos cómo cobrar tu jubilación y hacelo en Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Llegó el tiempo de impermeabilizar y pintar los exteriores de casas y edificios. Nos especializamos en fachadas, medianeras, pozos de aire y azoteas. AIE, Arquitectura e Ingeniería de Edificios. 2709-1344. AIE, Presupuestos sin cargo. Pisos flotantes Cronotex. Tecnología alemana que ahorra casi un 50% en tiempo de colocación. La más variada gama de diseños y colores. Ideal para uso doméstico y comercial. Visítenos. Domingo Aramburú, 1668 y nuestro nuevo Placa Centro. Ruta Perimetral y Beloni. 2200-2068. ¿Pensó en maderas? Pensó en Gavicar. Automecánica Romagre. Más de 40 años al servicio de su automóvil. Mecánica multimarcas. Suspensión, frenos, inyección electrónica, electricidad, alineación y balanceo. Venta de neumáticos y baterías. Automecánica Romagre. Ramón Anador 3225 a metros de Lombú. 2481-4060. Grupo Gama te sorprende con el nuevo Plan Hogar Seguro. Desde 1.200 pesos por mes, conectate ya al 28 444 333. Y si ya sos cliente, comunicate para saber los adicionales que podés contratar. Válido únicamente pagando con débito de tarjetas de crédito. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y nos fuimos a la pausa y tenías para contestarle, no recuerdo, a ver, vamos a decir exactamente el nombre de la persona que nos escribió,
que era Natalia de San José, a la que le estabas contestando le ibas a contestar con una viñeta. Exactamente, a Natalia, nuestra oyente Maragata, le vamos, no sé si contestar, pero de repente capaz que ilustrar un poco. Ilustrar. Para ver un poco desde qué lugar tenemos que posicionarnos a la hora de establecer los vínculos y de qué manera poder evitar sufrir situaciones Claro. estresógenas, neurotizantes en el ámbito laboral, ¿no? Mira, hace unos 15 años atrás llega a mi consulta una señora, mediana edad, profesional universitaria, que cumplía funciones en un ente del Estado, XX. Sí, sí. Bien, en un ente del Estado. Esa señora, unos 45, 46 años, había ingresado por concurso a un determinado lugar de la administración pública y había desarrollado una carrera ascendente, una persona sumamente capacitada, responsable, culta, buena gente que había atravesado ciertas circunstancias, digamos, tortuosas en su vida, una separación, hijos a su cargo, pero que había desarrollado, digamos, de manera bastante resiliente, había elaborado sus duelos de manera bastante resiliente. Pero llegó un momento que empezó a padecer de unas cefaleas terribles cefaleas matinales, migrañosas, podríamos decir, esas que te paralizan, te duele la cabeza y parece como que, bueno, todo el dolor del universo se depositó en tu cabeza. La persona, obviamente, fue a consultar a un médico. El médico le sugirió hacer una serie de estudios neurológicos para descartar toda posibilidad de algún cuadro patológico a nivel neurológico, neurofisiológico. Bueno, la cuestión es que fue a consulta, le hicieron todo tipo de estudios, de acuerdo a lo que en ese momento, unos 15 años atrás, se realizaba, y bueno, se descartó un componente, digamos, físico en sí, y bueno, precisamente le recomiendan, bueno, capaz que anda mal, capaz que todavía no terminó de elaborar la separación, capaz que está... Entonces, bueno, le sugieren que haga psicoterapia, concurre a mi consulta, y bueno, empezamos a hablar, y lo que más le mortificaba era esas cefaleas matinales que evidentemente todos los días ella ingresaba alrededor de las 8 de la mañana a cumplir funciones, y a las 6:30 de la mañana, cuando se levantaba, ya empezaba con ese dolor que era realmente insoportable. Bueno, migra esto, migra lo otro, ¿no? Todas las migras posibles. Todas las migras posibles para poder atenuar un poco el dolor. Y bueno, de repente era un paliativo muy circunstancial, pero al llegar al trabajo no viene a marcar tarjeta y evidentemente eso se complicaba cada vez más, inhibiéndola desde el punto de vista atencional, desde el punto de vista de su capacidad de concentración y obviamente alterando desde el punto de vista relacional su vínculo con el entorno, pero fundamentalmente con la tarea. O sea que su tortura estaba en el trabajo. El dolor de cabeza. El tema era ver desde dónde venía la cosa. Bueno, pero por lo que estás diciendo me parece que tiene que ver con eso. Tiene que ver con el trabajo y tiene que ver precisamente con una circunstancia bastante frecuente que se da. Bueno, la cuestión es que, como vos bien sabés, hay determinados cargos dirigenciales o, digamos, directrices dentro de los entes que no vienen de la mano de la idoneidad o de la capacidad, sino de la cuotificación política. Resulta que esta paciente había trabajado durante un tiempo bajo la supervisión, la dirección de una persona sumamente amable, coloquial, profesional, idónea, que se implicaba con la tarea, pero también con la circunstancia de los trabajadores. O sea, se sentía contenida, la había ayudado bastante durante sus problemas, durante el tiempo que duraron sus problemas, y se sentía muy contenida. Pero en determinado momento hubo un viraje y esa persona fue trasladada hacia otro lugar, ingresó
en su lugar una persona que evidentemente poco y nada sabía, y que por temor de que esta persona asumiera un rol más protagónico y evidenciara sus carencias y sus falencias, le hacía la vida imposible. Le daba trabajo suplementario, le hacía dejar fuera de hora, a veces le hacía venir antes, y cargaba toda su bronca sobre esta persona. La cuestión es que ella fue a hablar al Departamento de Recursos Humanos, pero que un poco para pedir, bueno, pusieron unos paños tibios, Claro. pero fue algo así como decían los españoles, ponerle lavativas a un muerto. Sí, Era- sí, sí. No surtió No ningún surtió efecto. efecto. No surtió efecto alguno. La cuestión es que esta persona, llegado el momento, le dice, bueno, ¿usted tiene algún problema conmigo?, le dice ese jefe. Sí, sí. No, el problema no es con usted, es con la actitud que usted tiene, etcétera, etcétera. Y me parece, bueno, mire, así son las reglas, acá las órdenes las imparto yo, y hasta que no, bueno. La cuestión es que eso se fue sucediendo, ¿no? Fue transcurriendo un tiempo más que prudencial, bueno, como para que esta persona dijera basta, porque vio que su salud Claro. no solo se estaba viendo menguada, sino que ya le resultaba imposible. Sí, era un acoso literalmente. Licencia médica por estrés, Claro. todo lo que suele sobrevenir ante estos casos. Pero la cuestión es que, bueno, retoma el trabajo luego de la licencia, bueno, el panorama incambiado, hasta que, bueno, por los buenos oficios mediadores de un jerarca que se interesó en el tema, la trasladaron a otra sección, muy a contrapelo de su deseo, porque era un lugar donde cumplía sus funciones, digamos, con excelencia. Claro. La cuestión es que la trasladan a otro contexto, a otra dependencia, y aquí no milagro ni del psicoanálisis, ni de la psicoterapia, ni de un servidor, sino de la detección del foco de conflictividad. Esta persona empezó a ver atenuados sus dolores de cabeza, Jaquecas, claro. hasta que llegado un momento llegó un nuevo cambio de autoridades, y ella pidió, pero más que pedir, exigió ser reintegrada al lugar que ella consideraba su origen, espacio claro. natural. La cuestión es que volvió a su lugar de origen a desempeñar la tarea, no solo que dejó de tener esos ataques, claro, terribles, dolores de cabeza, esas cefalalgias trepidantes, ¿no? Y la persona comprendió definitivamente, ya lo había comprendido, de que evidentemente el cortocircuito se había establecido entre una persona sumamente tóxica, claro, y su vulnerabilidad. Ella venía con las defensas emocionales bajas, por así decir, y como que dejó ser permeada por esa persona que evidentemente no calzaba los puntos para desarrollar la tarea. claro. ¿Cuál fue es la moraleja de todo esto? Tiene que ver con que ante situaciones en que nos vemos sometidos a un estrés forzoso, ¿no? No el estrés que uno puede sentir por, no sé, por no sentirse a la altura del cumplimiento de la tarea, sino cuando es en instancias de terceros, uno debe ante todo bajar la pelota al piso, mirar para el costado y tratar de hacer un paneo amplio de cuáles son las circunstancias que realmente se están interponiendo entre ella y un curso de vida saludable. Esta persona, obviamente, luego que desarrolló en la terapia, que pudo poner en palabras todo esto, entendió, y por suerte para sus intereses, se sacó el entripado, dijera el Claro. paisano, y entendió que más allá de no perder la espontaneidad, la frescura en el establecimiento de los vínculos, es necesario poner coto a la situación. Y acá otro punto importante, límites. La palabra límite. Claro. El límite a poner entre aquellas personas que quieren someternos a su libre albedrío y nuestro derecho a ser felices. A propósito, te escuché atentamente porque no te quería interrumpir, pero, y lo vamos a dejar, si podés contestármelo después de la pausa, ¿Cómo? me gustaría preguntarte, porque referido a esto que dijiste, vos tocaste el tema de la vulnerabilidad. ¿Qué
¿qué tiene que ver en este tipo de relaciones tóxicas? Por ejemplo, las personas que son vulnerables, que son sensibles, que son como más afectuosas o más afectivas también de alguna manera, tienen otro grado de sensibilidad. Esas personas, la pregunta es, ¿se ven más expuestas ante relaciones tóxicas o no? Es la pregunta que te hago después de la pausa. Hacemos una breve pausa. Y bueno, me fui con una pregunta al aire, sí. y la pregunta para aquel que recién nos sintoniza es si las personas vulnerables están más expuestas a las relaciones tóxicas. Esa era un poco la pregunta que yo te había hecho al aire. Sí, efectivamente, aquellas personas que son de repente más empáticas, aquellas personas que son sensibles, que tratan de ponerse en el lugar del otro permanentemente, que tratan de ir más allá de la aparición de los primeros síntomas de agresividad, que tratan de decir, por ejemplo, bueno, ¿qué le estará pasando? O qué infancia habrá tenido, pobre, qué conflictos, vaya a saber cómo le ha ido en el día, cómo siente que va transcurriendo su vida. Esas personas que son más permeables al sufrimiento del otro muchas veces se convierten, Andrea, lamentablemente, en depositarios de todo ese contenido tóxico que por ahí el individuo que lo genera no puede domeñar, no puede evacuar por los canales adecuados. Entonces la persona vulnerable se siente como en un rol de contención que muchas veces le termina desbordando y por consiguiente convirtiéndola, o sea, victimizándola, ¿no? Esas personas buenas, nobles. Aparte está lo otro, está el sujeto tóxico por su temperamento, su personalidad, pero está también el sujeto tóxico artero, el que elige sobre quién depositar, el que permanentemente busca desenrajar toda su ira, su bronca, su disconformidad con la vida y utiliza aquellas personas que evidentemente no le van a presentar una confrontación y no lo van a poner de cara a lo que es la arbitrariedad de su comportamiento, ¿no? Yo creo que es cierto. Ahora, eso no implica que la persona vulnerable a este tipo de cosas sea una persona débil, no, es simplemente una persona sensible, abierta, empática, compasiva, que ante las primeras apariciones de estos síntomas, más allá de no transfigurarse en un ser totalmente refractario, debe tratar de marcar lo que decíamos antes de ir a la pausa, los límites, marcar los límites. Los límites siempre unen, no separan, ¿no? Claro. Unen. ¿Por qué? Porque los límites permiten que la persona pueda revocar su actitud si puede hacerlo, y si no puede hacerlo, que haga su vida por otra parte, y tomar distancia. Una distancia respetuosa de aquellas personas que evidentemente no pueden reconducir, recanalizar sus conflictos y los terminan tirando y ahí encima. Estás contestando también a uno de los mensajes que un oyente preguntaba si había que terminar o no la relación cuando es tóxica, ¿no? O sea, creo que con esto que estás diciendo de los límites, claro, lo que habíamos dicho, de que hay que poner ciertos límites, ¿no? Es como cuando en una empresa se empiezan a vislumbrar algunos números que no cierran, ¿no? O algunos datos que no están. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Se cierra la empresa? ¿Se despide al personal? No. Se hace una evaluación, en la medida de lo posible. Sí. Se hace una evaluación y, bueno, tratar de ver dónde está el meollo de la cosa. Y acá tenemos otro mensaje, está más complicado. Te lo voy diciendo así para que te vayas atajando, porque no es fácil este mensaje. Acá un oyente nos dice: yo he notado en mi familia que mi cuñada tiene dos caras, una con mi hermano y otra con el resto, y él no se da cuenta y no sé cómo tratar el tema. Saludos, nos manda Margarita de Solimar. Está complicado lo de Margarita. ¿Te acordás aquel bolero que decía: lo más difícil de la vida es convivir? Sí. Bueno, problemas de estos hay en todas las familias, ¿no? Y hay que tomar ciertas distancias, porque una cosa es la relación
que Margarita establece con su hermana y otra cosa es el vínculo que Su establece hermano, creo que con con su hermano, sí, sí. con su hermano, ahí está, con su hermano. Es su hermano, es su cuñada, y su parece que cuñado. con su cuñada Ahí está. le muestra una cara al esposo y con ella tiene otra. O sea. Bueno, es una especie de, digamos, de doble faz, ¿no? Esta persona un... a los ojos de Margarita. Claro, pero es un poco lo que el perfil psicológico de lo que venías hablando hoy, ¿no? Que algunos se enmascaran detrás de un personaje. Exactamente. Entonces, ¿qué tendríamos que aconsejarle a Margarita? Difícil. Difícil para Sagitario. Difícil para podríamos titularlo así hoy el programa, Ahí para está, terminar. Difícil para Sagitario. No, pero yo creo que para poder un poco responderle a Margarita, yo creo que en realidad ella debe separar un poco los tantos. No generar por su disconformidad o por el disconfort que le genera la actitud de la cuñada, evidentemente, una situación compleja, tanto para su hermano como para la cuñada. Yo creo que lo importante, como decíamos hoy, es poner en palabras. Si ella siente que hay actitudes de la cuñada respecto de ella, que la afectan, que le hacen sentirse un poco tambaleante al momento de definir quién es la cuñada, creo que lo primero que tiene que hacer es hablar con la cuñada y decirle, me parece que estás teniendo actitudes o gestos que no refrendas cuando estás con mi hermano. Por lo tanto, lo importante no es tirar un balde de nafta a lo que ella entiende es un incendio, porque muchas veces termina dañando otro vínculo en aras de poder comprender o dilucidar algo que siente que la involucra a ella. El diálogo y la palabra siempre han sido, desde el amanecer de los tiempos, el principal agente vehiculizador de soluciones en los conflictos interpersonales. Claro. Ahora, cuando sentimos que la palabra no alcanza, ¿qué debemos hacer, Andrea? Básicamente, distancia respetuosa y tomar nuestro camino. Qué lindo esto que estás diciendo, respetuosa, porque a veces no es fácil tomar una distancia respetuosa, ¿no? Suponte que ahora tengan este encuentro, estas dos personas, y se hablen, y el enfrentamiento o el diálogo que se produzca no sea en términos respetuosos, ahí se complica, ¿no? Claro, ahí debemos apelar a las reservas, ¿Te acordás cuando hablamos tanto, hemos hablado de la inteligencia emocional, ¿no? Sí, esa capacidad de apelar a nuestras reservas emocionales e ingresar en ese plano de la elaboración, ese don, vamos a decir, de la elaboración, el poder intervenir sobre la situación apelando a esa reserva experiencial, ¿no? Cuando decimos experiencial, de la experiencia, no experimental, experiencial. Todo el bagaje vivencial que fuimos acumulando, tratar de apelarlo. Y siempre vamos a encontrar en nuestras alforjas que nunca se resolvió un problema respondiendo a un insulto con otro insulto. No, claro, tenés razón. Porque el que se larga los gritos no escucha su propio canto, ¿te acordás? Claro. Entonces, siempre si vas a apelar a tus archivos, te vas a dar cuenta que, ¿qué sentido tiene? Es como cuando un tipo se baja del auto, chocó a otro, rozó a otro, y lo quiere venir a pelear. Y el otro va y hace lo mismo. ¿En qué termina eso? En una trifulca. Sí. Entonces, si hay, salvo que es una situación que vos decís, bueno, inevitable, una actitud defensiva, inevitable, que te van a dañar o algo, siempre tratar de poner como principal parapeto entre el otro y el conflicto, la palabra. De eso se trata, ¿no? Templar el alma y apelar a la inteligencia emocional, ¿no? Para poder gestionar de buena forma nuestra vida y evitar que nuestro pasaje por esta vida maravillosa se convierta en una sumatoria de conflictos, la mayoría de los cuales, como vos bien sabés, son evitables. Claro, son evitables. Estas relaciones tóxicas creo que dan muchísimo para hablar, pero en definitiva tener en cuenta que cuando, por lo que tú nos venís aconsejando, nos venís
a través de estos 2 programas que de alguna manera nos abriste este tema que por lo que vemos tanta gente lo ha sufrido, lo padece, de alguna manera nos abrís una lucecita para el diálogo, ¿no? Para tratar a través del diálogo de ver cómo arreglar estas relaciones tóxicas. El tema que va a quedar para otra columna, sí, es que por lo que tú venís diciendo, a veces como que el diálogo es un tema que vincula y genera puentes, ¿no? Pero ¿cómo es dialogar cuando una persona tiene una patología, está enferma de alguna manera? Porque por lo que vos venís diciendo, en estos perfiles de relacionamientos tóxicos hay muchas personas que están enfermas. Claro, enfermas psíquicamente, ¿no? Emocionalmente. Sí, seguramente va a dar justamente para alguna columna. Yo había pensado un poco también cómo un poco sobrellevar las relaciones interpersonales con aquellas personas que no pueden lograr el discernimiento producto de una patología, ¿no? Claro, cuando abordemos de repente el tema de las demencias, todo ese tipo de cosas. Obviamente ahí también debemos apelar no solo a la empatía, sino también al sentido común, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona se mueve dentro de un registro relacional, podríamos decir irreductible a la lógica, no podemos ingresar en el plano de una confrontación, claro, que seguramente va a ser inconducente, ¿no? Uh-huh. Es como se plantea en el plano del Alzheimer, ¿no? ¿Qué pasa tantas veces, Andrea, en los establecimientos geriátricos donde víctimas del burnout, el síndrome del cuidador quemado, esas personas que tienen una actitud reprobable, triste frente a los indefensos viejitos, que evidentemente reaccionan en función de su estado patológico? Y bueno, justamente ahí hay una falencia por parte del sistema que no prevé que en ese caso, por ejemplo, las personas que establecen un contacto cotidiano con personas dañadas en su capacidad cognitiva, que esas personas tengan la calificación y la preparación adecuada. Pero en la cotidianeidad yo creo que también deberíamos apelar en el sistema educativo a lo que algunos teóricos llaman la psicoeducación. Desde uh-huh. chicos, enseñarle a los niños que hay situaciones en que los códigos que establecemos comunicacionales no pueden ser los mismos, porque hay veces que un abuelito, una persona con dificultades, con capacidades diferentes, por ahí no puede responder. Claro. Entonces, ¿qué es la psicoeducación? Ir mostrando al niño, y eso también es una forma de inclusión, ir mostrándole al niño de que, y al niño, o sea, a medida que vamos avanzando en la vida, que hay un otro que no siempre responde a los códigos comunicacionales, y por lo tanto tratar de no responder de una manera inapropiada cuando no nos sentimos respondidos en función, claro, de lo que esperamos, ¿no? Vamos a tener que hacer mucho trabajo a través de tus columnas, cómo enfrentar, porque hoy por hoy viste que es un caos salir al tránsito, a la calle, y la gente tiene como la agresividad, ya me estoy yendo de tema, la agresividad a flor de piel, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con cómo estamos siendo educados, con esto que estás diciendo que es tan importante para enfrentar nuestro día a día de la mejor manera. Jorge, va a quedar como para dar lugar esto a muchísimas columnas más. Tú dirás cómo lo seguimos, porque por supuesto, es muy rico el tema. No, realmente. Yo agradezco a los oyentes que en la última columna y hoy nos plantearon, ¿no?, tan amablemente sus inquietudes. De eso se trata, enriquecer la columna en ese feedback que establecemos con los oyentes, con los amables oyentes de Vivencias y de la 30. Muchísimas gracias. Vivencias.